¿Se me escucha? ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. En esta clase vamos a continuar. Esta es una segunda parte de la clase anterior en la que comenzamos a aprender comandos para navegar entre la consola de Linux. En este caso, nuestra consola en la que vamos a correr Git, que es el Git Bash. Vamos a continuar y vamos a hacer unos pequeños ejercicios prácticos para recordar todas estas cuestiones. Entonces, voy a apagar la cámara, a compartir contenido y vamos a abrir pantalla completa. Vamos a abrir nuestra aplicación de Git Bash, que recordamos que es nuestra consola en la que vamos a estar utilizando Git. De hecho, una cuestión curiosa, en la instalación muy probablemente habremos habilitado una opción que nos va a ser bien útil y es abrir Git Bash directamente desde una carpeta. Quiero decir, Git Bash es una consola y nos muestra, permítanme un momento, nos muestra en dónde estamos en la computadora trabajando. Podemos abrirla directamente en una carpeta, por ejemplo, en descargas. Si hacemos clic derecho en esta carpeta, muy probablemente tendremos la opción de Git GUI here o Git Bash here. Si hacemos Git Bash here, se va a abrir la consola de Git Bash, pero directamente en la carpeta en la que estamos, en la que hicimos clic, en este caso en Downloads. Voy a hacer un poco de zoom y de modo que ya podemos utilizar Git desde esta misma carpeta. Un pequeño ejercicio que quiero hacer y es que en la clase anterior vimos una última manera, un último comando, digamos, no es comando precisamente, pero una última instrucción que nos puede servir y es el punto barra. Esta dirección lo que hace es básicamente referirnos o apuntar a la dirección actual. Es un poco como el comando que veíamos antes de pwd, que nos dice en qué carpeta estamos. La diferencia es que esto nos permite incluso apuntar o hacer cuestiones en archivos, locales en la misma carpeta, ya sea abrirlos o incluso ejecutarlos. De manera que en este video vamos a hacer una pequeña práctica que es abrir alguna aplicación directamente desde la consola. Por ejemplo, el navegador de Google Chrome, que en este caso lo tengo pues descargado, es en el que estoy trabajando. Si yo quisiera abrir el navegador, busco pues directamente acá en mi barra de búsqueda de Windows, la aplicación de Google Chrome, doy clic y se abre. Sin embargo, lo que se está haciendo ahí, y de hecho sucede exactamente lo mismo que si, por ejemplo, yo voy al escritorio y hago doble clic en el acceso directo a Google Chrome, lo que sucede es que se está ejecutando la aplicación de Google Chrome, que en realidad es un archivo ejecutable, un archivo .exe. ¿En dónde está ese archivo .exe? Bueno, podríamos averiguarlo siendo que este es un acceso directo, es decir, podemos ver aquí que tiene una fichita de acceso directo, es decir, no es un archivo como tal, sino que apunta hacia donde está la aplicación de Google Chrome. Podemos dar clic derecho y vamos a abrir la ubicación del archivo. Fíjense cómo acá tenemos un archivo, un programa llamado chrome.exe. Es un ejecutable. Quizás si no pueden ver la extensión es porque no la tengan habilitada, pero básicamente cuando hacemos clic en este acceso directo o cuando lo buscamos desde Windows, lo que hacemos es ejecutar esta aplicación que se llama chrome.exe, que lo que abre es el navegador de Google Chrome. ¿Qué les parece si hacemos eso desde la consola? Vamos a ver en qué dirección está este archivo. Fíjense cómo está en la carpeta del disco duro C, después en una carpeta llamada Program Files y después en una carpeta llamada Google, luego Chrome y luego Application. ¿Qué les parece si desde la consola navegamos hasta ahí? Vamos a limpiar la consola con Clear
y vamos a comenzar. Actualmente, ¿en dónde estamos? Podemos verlo acá arriba o podemos hacer el comando pwd. Vemos que estamos en la dirección del disco duro C, luego en el disco, en la carpeta, bueno, en la carpeta C, carpeta users, usuario CPC y la carpeta downloads. Si queremos nosotros navegar, ¿a dónde queríamos navegar? A la carpeta C, después a Program Files y etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues podríamos, por ejemplo, ir hacia atrás. Queremos ir hasta la carpeta C. ¿Cómo íbamos hacia atrás? Simple, cambiando de directorio, change directory, pero en lugar de decirle una ruta, vamos a decir que cambia la carpeta punto, punto, que apunta hacia la carpeta de atrás. Vemos que ahora estamos en la carpeta C users CPC. Navegamos hacia atrás. Vamos a hacerlo de nuevo. cd espacio punto punto. Ahora estamos en la carpeta C users. Vamos de nuevo hacia atrás. Y ahora ya estamos en la carpeta C. Si hacemos pwd, pues vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a limpiar un poquito la consola y vamos a ver qué contenido tenemos dentro de esta carpeta. Entonces hacemos el comando ls. Vamos a llamar el argumento L para que los ponga en forma de lista todos los archivos, todo lo que encuentre. Y el argumento A para que muestre también carpetas ocultas. Damos Enter y vemos todo el contenido. Ya vimos en el video anterior qué representa cada cosa. Y pues vamos a ver que tenemos directorios, archivos, etcétera, etcétera, ¿no? El que a nosotros nos importa, si recuerdan, era Program Files, porque ahí es donde está nuestro navegador de Google Chrome. De hecho, curiosamente, pues Windows guarda prácticamente casi todas las aplicaciones que instalamos se guardan en el disco duro C, en las carpetas archivos de programa o archivos de programa .86, que pareciera que son carpetas distintas a las que nos encontramos aquí de Program Files y Program Files por 86. Déjenme comprobar si se está escuchando. Sí, se está escuchando. Sí, se está escuchando. Parecieran carpetas distintas, pero esto es simplemente una cuestión de Windows, de que traduce el nombre de las carpetas al mostrárnoslos en la interfaz visual. Pero realmente esta carpeta, si vemos nosotros acá la ruta en el navegador de archivos, es Program Files. Entonces, pues vamos a esa carpeta. Vamos a entrar en Program Files. Pero, como vimos en la clase anterior, este comando va a tener una falla porque le estamos diciendo que se mueva a dos cosas distintas, porque el espacio separa parámetros y argumentos. Habíamos dicho que para carpetas que tienen un espacio se utilizan las comillas simples o dobles. Me parece que las comillas dobles también funcionan. Vamos a probar con comillas dobles y vamos a movernos a Program Files. El tabulador autocompleta lo que puede autocompletar. Vamos a movernos a Program Files y ya estamos en la carpeta Program Files. Vamos a listar qué hay dentro de esta carpeta y vemos que tenemos varias otras carpetas para varias aplicaciones. Por ejemplo, fíjense aquí qué curioso que tenemos la carpeta de Git. A ver, vamos a entrar en esa carpeta a ver qué tenemos dentro. Entramos con cd Git. Vamos a listar a ver qué hay dentro de aquí. Vemos que tenemos un archivo llamado licencia.txt, releasenotes.html, varias carpetas llamadas bins, md, dev, etcétera. Y fíjense cómo tenemos un archivo que está pintado en color verdecito y con un asterisco que se llama gitbash.exe o gitcmd.exe. Realmente son ejecutables. Fíjense que estos son los ejecutables que nosotros abrimos cuando ejecutamos la consola de Git Bash. Vamos a probar el comando que habíamos dicho. No comando, pero vamos a decir que en la dirección actual entres en gitbash.exe. Vamos a ver qué sucede. Abrió una consola de Git Bash. Nos abrió el programa, básicamente. Si hacemos lo mismo con, por ejemplo, /git cmd, vamos a ver qué aplicación nos abre. Vemos que nos abrió una consola cmd aquí dentro mismo de la consola. Aquí igual podemos
ejecutar comandos, quizás incluso del CMD, en efecto, comandos nativos de Linux como dir, que es el equivalente al que habíamos visto de ls, bueno, ls, el equivalente de Linux es dir. Podemos, no sé, también movernos entre directorios. Nos vamos a mover a la carpeta dev. Ya estamos en la carpeta dev, vamos a movernos hacia atrás y realmente estamos ejecutando el CMD. El CMD, como sabrán, es la consola nativa de Windows, es el símbolo del sistema. Esta aplicación, que es una consola totalmente oscura. Bien, vamos a salirnos. ¿Cómo nos salimos? Hay un comando para cerrar la ejecución que estamos actualmente, que es exit. Y volvemos hacia donde estábamos. Vamos a limpiar la consola y, de nuevo, nuestra intención era abrir el navegador de Google Chrome. Entonces, bueno, creo que nos desviamos un poco, pero ya se entendió cuál es la manera de hacerlo. Vamos a regresarnos a la carpeta. Déjenme ver que se esté grabando. Se está grabando. Sí, se está grabando. Ok. Habíamos dicho que estaba en la carpeta Program Files. Vamos a ver de nuevo qué hay dentro. Hay una carpeta que se llama Google. A ver, vamos a entrar a esa carpeta que se llama Google. Vamos a ver qué hay dentro de esta carpeta. Vemos que hay una que se llama Chrome. Vamos a entrar en la carpeta Chrome. Vamos a ver qué hay dentro. Hay una carpeta que se llama Application, otra que se llama Chrome Recovery, Tem, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en la carpeta de aplicación como habíamos visto que necesitábamos para encontrar la aplicación de Google Chrome, pero voy a regresarme 2 carpetas para que vean cómo el comando cd, realmente en este comando se pueden escribir rutas completas, no únicamente que saltes a la siguiente carpeta. Podemos decir que se mueva al disco duro C, a la carpeta C, que se mueva a Program Files. Vamos a ver si esto nos funciona. Si no, pues lo haremos desde donde estamos. Y vamos a ver si esto nos funciona. Claro que nos funcionó. Dijimos que de Program Files había una carpeta que se llama Google. Oye, fíjense cómo aquí hice un tabulador y me autocompletó de una manera curiosa el espacio. Y es que también una manera de escribir el espacio es poniendo una diagonal inversa y una barra. Pero vamos a hacerlo como lo habíamos visto, con comillas. Program Files, Google. Después aquí había una carpeta que se llamaba Chrome. Ay, perdón, autocompleté de nuevo. Después, dentro de esa carpeta llamada Chrome, hay una que se llama Application. Y fíjense cómo con hacer Change Directory y poner la ruta completa, o incluso si pusiéramos la ruta parcial, si estuviéramos en esta carpeta, que de hecho es en donde estamos, si hacemos únicamente Change Directory y escribimos esto, bueno, sin esta primera barra, igual nos vamos a mover a esa dirección. Fíjense cómo ya nos movimos a la carpeta C, Program Files, Google, Chrome y Application. Vamos a ver qué hay dentro y voilà, tenemos nuestro archivo ejecutable que se llama chrome.exe. Entonces, punto barra, en donde estamos, abre la aplicación o ejecuta o abre el archivo chrome.exe. Ejecutamos y abrimos correctamente el navegador. Una pequeña práctica y de tarea me gustaría, bueno, más que tarea, una práctica, me gustaría que busquen alguna aplicación que suelan utilizar mucho en su computadora, alguna aplicación como quizás Steam, Spotify, y mediante solo la consola naveguen hasta la dirección en donde crean que esté esa carpeta. Incluso pueden ustedes directamente irse a la carpeta C y ponerse a buscar aquí con la consola dentro de cada carpeta de Program Files o Program Files por 86, buscar dentro hasta que encuentren la carpeta en donde está el programa que suelen utilizar y lo abran desde la consola. Es una buena práctica que les va a ayudar a dominar un poco más la navegación entre carpetas, que en realidad son comandos muy sencillos y básicamente eso es todo por la clase de hoy. Sin nada más que decir, dejo de compartir y dejo de grabar. Bye.